se escucha, me avisan. Si no, pues, no sé, me dejo de escuchar o si hay algún problema me escriben, porque pues el internet está fallando en todo lado. ¿Y qué más les iba a decir? Y las preguntas, pues al final o cuando ustedes quieran, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, Pues aquí, ya. listo. Entonces, buenas tardes, chicos. Eh, como les decía, mi tema fue patología de los genitales externos. El papel del médico general. Nosotros como médicos generales, ¿qué debemos de hacer? Nosotros siempre tenemos que mirar y examinar a todos los pacientes en forma respetuosa. Es claro que pues, los genitales externos siempre son caracterizados por el pudor, por el miedo de nosotros mismos y también de los pacientes. Entonces, por este miedo y por este pudor, nosotros a veces como que dejamos ese tema aislado, lo dejamos como a un lado. Entonces, esto pues nos recomiendan que no se debería hacer, que debería ser más rutinario el examen físico. Obviamente con las salvedades que nos han dicho, estando con una persona responsable, con una enfermera o con alguien que, pues, que nos avale nuestro examen, ¿sí? Por si de pronto hay algún inconveniente. Esto nos capacitaría en lo normal para detectar alteraciones. Si no hacemos esto, nunca vamos a estar bien entrenados para detectar las alteraciones que se puedan presentar. Entonces vamos a empezar a hablar de las patologías del pene. Dentro de estas se encuentra la fimosis. La fimosis es una estrechez de la abertura prepucial, ¿sí? Que impide la retracción del prepucio sobre el glande. Entonces, este es el prepucio y pues este está cubriendo lo que es el glande. Lo que pasa con la fimosis es que esta abertura prepucial de acá está muy estrecha y al intentar jalar o al intentar correr un poco lo que es el prepucio, esto va a tener mucha dificultad. Y esto puede llevar a procesos como parafimosis, que es una retracción brusca de lo que es el prepucio y que se queda como atorado. Entonces este no puede volver a su normalidad. Esta fimosis es importante saberla, importante conocerla, porque esta también va a estar ligada a dificultades para la higiene, para la micción, y pues en personas que son mayores en dificultades en relaciones sexuales y pues lo del riesgo de parafimosis que ya les decía. Para saber la importancia de este prepucio es importante conocer la embriología y el por qué se convierte en algo fisiológico. Entonces, a la octava semana de gestación aparecen dos bandas, que está acá dibujado en verde. Estas dos bandas de epitelio forman una envoltura alrededor del glande, ¿sí? Esta envoltura empieza a formarse en la parte dorsal y deja en la parte ventral un espacio para que a posteriori se forme la uretra. Pero de aquí arranca todo. Entonces se forma esto, que son dos bandas de epitelio. Posterior a esto, y también como inmediatamente, se empieza a dar un crecimiento interno de las células epiteliales que forman esta capa de lo que vemos acá verde, y esto empieza a proliferar de manera hacia adelante con el fin de cubrir todo el glande. Cuando se cubre todo el glande, aproximadamente el cuarto mes de gestación, esto se empieza a fusionar, o sea, se fusiona esta capa, ¿sí? Y esto se forma en una capa única. Después del cuarto mes, entonces esta capa se empieza también a separar y empiezan a separarse en estas adherencias. Pero no siempre se presenta así y pues ya vamos a ver las excepciones. Por esto, por estas adherencias que se presentan entre el glande y el prepucio, es que decimos que la fimosis generalmente es fisiológica. Entonces, es fisiológica, ¿por qué? Porque si vemos, solo el 4% de los neonatos tienen una retracción completa. ¿Retracción completa de qué? De lo que decía, de estas adherencias que se encuentran acá entre lo que es el prepucio y lo que es el glande. Entonces, solo el 4% lo presenta. Al año de edad, solo el 50% de los niños presentan resolución de esta fimosis. Pero si ya vamos a los 3 a los 4 años, el 90% de los niños tienen una resolución. Entonces, si un niño nace, no podemos decir que tiene fimosis patológica, que está muy grave y todo esto, no, porque generalmente es fisiológica, como les digo. Y pues a medida que el niño va aumentando en edad, 5, 6, 7 años, pues ya se completa su proceso de resolución de la fimosis. Ya lo que llamamos como fimosis patológica es ya cuando el paciente, bueno, cuando el niño ya pues se vuelve adolescente, tiene 17 años, 16 años y pues no se ha resuelto este proceso. Esto nos dicen que es menor al 1%, pues lo siento que esta cifra está sobreestimada. Esta fisiopatología es importante entender la fisiología natural y la fisiología que lleva a procesos patológicos. La fisiología normal
se establece en cómo se da este proceso de retracción. Cuando el niño tiene 3 a 4 años, es donde ya como que se empieza a finiquitar esta fimosis, y esto se debe a qué? A que hay un crecimiento peniano, ¿sí? Debido a la edad, y que este crecimiento también se apoya de otras variantes, como son el esmegma o los detritus epiteliales que se empiezan a acumular. Estos detritus epiteliales que están acá blancos en el surco balano prepucial empiezan a separar esas adherencias que son fisiológicas y ayudan a la separación. Y también las erecciones intermitentes que se empiezan a presentar en esta edad, esto resuelve completamente este proceso. Pero cuando hay un proceso fisiopatológico, en el caso de que, no sé, los padres empiecen a hacer una retracción brusca de ese prepucio sobre el glande, esto va a ocasionar una ruptura traumática de las adherencias. Y esto no va a ser como, listo, ya lo retraí, ya está bien el niño, no, porque esto va a generar un proceso cicatrizal secundario. Y esto genera más adherencias y pues genera una fimosis que sí ya es llamada fimosis secundaria, fimosis patológica. Y la falta de higiene también conlleva más inflamación y a más adherencias. Entonces, esto puede complicar un cuadro de fimosis si no se actúa bien, ¿sí? Si no se actúa bien, ¿en qué sentido? Vamos a hablar de las complicaciones de estas fimosis cuando el paciente pues empezó con la no retracción de este prepucio, la acumulación de esmegma, la acumulación de orina y todo esto produce procesos de inflamaciones crónicas. Y esta inflamación crónica pues lleva a balanitis y a balanoposthitis. Balanitis, como ya lo han dicho, es inflamación de glande, y balanoposthitis, inflamación de glande y prepucio. En personas que tienen comorbilidades, diabéticos, ancianos, pues van a presentar balanoposthitis micóticas a repetición. Una de las complicaciones más graves es la estenosis del meato urinario. Esto ya lo vamos a hablar más adelante y vamos a ver las implicaciones. Y esto es súper importante. La fimosis es un factor de riesgo para tumores del pene. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Investigando, encontré en la literatura que decía que la mitad de los individuos que han presentado cáncer de pene han tenido como historia procesos de fimosis. Y se ha encontrado que ellos presentaron la bacteria Coniribacterium smegmatis, ¿sí? Esta empieza a formar el esmegma que se haría de manera natural y que ayuda a separar las adherencias, lo convertirían en esteroles altamente carcinógenos. Y estos esteroles son los que conllevarían a un proceso tumoral en el pene. Listo. La sintomatología. La sintomatología, pues, es muy variada, ¿sí? Es muy variada dependiendo de qué procesos se esté presentando junto con la fimosis. Puede ser asintomática si pues el niño no tiene alguna otra alteración y pues solo presenta la incapacidad de retracción. O pueden aparecer síntomas inflamatorios o infecciosos, acompañados de secreciones, de fetidez, de infecciones, hasta de obstrucciones urinarias. Y pueden aparecer síntomas sexuales en personas adultas, como lo son la dispareunia o una incapacidad para poder penetrar. El diagnóstico va a ser clínico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? En el examen físico vamos a encontrar una estrechez e incapacidad de la retracción, y pues vamos a ver si hay infecciones concomitantes, la zona eritematosa, vamos a ver eczema húmedo, vamos a ver dolor a la palpación y pues a la retracción. En cuanto al tratamiento, nos aclaran que no se debe tratar antes de los 3 a 4 años. ¿Por qué? Por lo que les dije, porque es una fimosis fisiológica. Y que cuando el niño empieza a presentar síntomas, aún antes de cumplir 3 o 4 años, entonces ahí sí se debería de tratar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos en este momento, pueden presentar ya procesos crónicos, como ya balanitis, porque por inflamaciones crónicas, o balanoposthitis, o hasta estenosis del meato uretral. En los niños, pues se recomiendan dosis de esteroides tópicos, en este caso de dexametasona al 1%, 3 a 4 veces por día, por 6 semanas. Esto mejora la estrechez de 2 a 3, de 2 tercios. Y pues se tienen que hacer también unas suaves retracciones prepuciales. Con esto pues ayudan como a hacer que la fimosis se resuelva un poco más, ¿sí? Pero si esto no funciona y ya no funcionó, entonces ya viene lo que es la circuncisión.
que es el proceso quirúrgico que se recomienda en esta patología. Esto pues se hace cuando hay infecciones recurrentes y pues cuando hay síntomas ya muy obstructivos. La circuncisión en sí es solo un proceso en el que se retira el tejido que está pues acá redundante y el tejido que está como sobrando y está impidiendo pues que el glande se pueda liberar completamente. Esto se va haciendo por pasos, o sea, se empieza a desprender el tejido residual, el tejido redundante y pues al final pues ya se hace una sutura en la piel. Esto pues lo hacen los urólogos. Otra de las patologías son los quistes del pene. Dentro de los quistes del pene podemos encontrar 3 tipos. Uno se puede dar por la acumulación de esmegma enfimóticos, entonces el niño con fimosis va a presentar en algunos casos mucha cantidad de esmegma y esta se empieza a acumular y se forma un quiste. Otros quistes pueden ser epidérmicos congénitos que se van a formar a nivel del rafe medio. El rafe medio pues es una línea visible o una cresta de tejido que pues empieza a salir desde el ano, que atraviesa el periné y pues atraviesa el escroto y después atraviesa lo que es toda esta zona del pene, a donde les estoy señalando. Entonces estos quistes se presentan en esta zona. O pueden haber quistes de inclusión epidérmica, luego de procesos de circuncisión o de riparo hipospadias, entonces se acumulan esto en la fase profunda. El tratamiento sería excisión quirúrgica. Allí no hay nada más que hablar, se hace la excisión quirúrgica y se soluciona el problema. La estenosis del meato uretral es un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque es un proceso que va a tener múltiples etiologías y que todas estas van a ocasionarle muchas sintomatologías al niño o a la persona que lo esté presentando. Entonces esto se va a ocasionar por unas inflamaciones secundarias que van a llevar a meatitis, o sea, inflamación de este conducto uretral, y después van a generar reconstrucción cicatrizal y disminución del diámetro y de la funcionalidad. Dentro de las etiologías tenemos la balanitis serótica obliterante. Esta balanitis serótica obliterante es una irritación, ¿sí? Se da una enfermedad crónica. ¿Por qué se da? Por una irritación crónica, ¿sí? O sea, por la acumulación de todos los restos que encontramos. Entonces esto empieza a generar en la piel, empieza a generar acumulación de linfocitos T citotóxicos autorreactivos. Y también si la persona pues tiene influencias hormonales, predisposición genética o tiene un proceso autoinmune ligado, va a generar que se presente en sí la patología que es la balanitis serótica obliterante. ¿Por qué es erótica? Por la manifestación, ¿sí? Porque la lesión es una lesión seca, y obliterante porque empieza a afectar de manera crónica las arterias y empieza a ocasionar endoarteritis. También se puede presentar esta estenosis debido al paso de endoscopios, de sondas o permanencia de catéteres. Y también puede deberse a circuncisión. Ustedes dirían, como no, se hace una circuncisión, se soluciona la fimosis y ya no hay problema. No, toca tener en cuenta que después de una circuncisión se puede presentar una estenosis del meato uretral. Plantean que son por 2 causas. Uno, porque pues cuando vamos a hacer la circuncisión, se va a hacer la ruptura de esas adherencias, ¿sí? Balanoprepuciales, que pues se deberían de romper de manera fisiológica. Esto desencadenaría un proceso inflamatorio que luego va a llevar a cicatriz y generaría el proceso de estenosis. Otra teoría es que dicen que la interrupción, o sea, el corte de este proceso fimótico, de pronto alteraría la irrigación de la arteria frenular, que de pronto estaría alterada, que sería la que daría irrigación a esta zona. Otras etiologías, pues ya lo dije, de pronto traumas o adherencias prepuciales, trauma de las adherencias prepuciales, o sea, se lastima el glande, y pues congénitas por neonatos con hipospadias. Los síntomas, el principal es la alteración del chorro urinario. Este va a ser la principal sintomatología. Esta pues se debe obviamente por la obstrucción. En casos de estenosis severa se van a presentar síntomas obstructivos bajos, como son el pujo, el tenesmo, la emisión entrecortada, la disminución del calibre. Y hasta infecciones urinarias obviamente se puede presentar. Si este meato está obstruido, se puede acumular ahí orina y también restos y ocasiona infecciones.
Y en niños predominan los síntomas irritativos, como lo son la disuria, la incontinencia o una hematuria terminal. El diagnóstico en niños y en hombres se basa en la clínica, ¿sí? En la clínica nosotros lo podemos observar y mediante el examen físico vemos que la calidad del chorro y que esto se presenta obstruido, ¿sí? Pero en las niñas sí se suele recomendar que se haga una cistouretrograma miccional. Esto es un examen que se hace con rayos X y pues que se utiliza contraste y se trata de visualizar los órganos, pero de manera funcional, ¿sí? O sea, se trata de ver la vejiga llena, vacía y todo el proceso que tiene la orina para su posterior eliminación. Entonces allí podríamos ver un proceso obstructivo en las niñas, ¿sí? Esto es lo que se recomienda. Se pueden incluir, obviamente, también análisis de orina para ver signos de infección o signos de sangre. Y pues una ecografía uretral puede determinar la extensión de la estenosis. Si esta estenosis no solo está en el meato uretral, sino que pues está ya en otra zona de la uretra. El tratamiento, la primera opción, se hace aplicándole anestesia local, lidocaína y haciendo una dilatación uretral. Esto se hace con técnicas de balón o mediante una inserción de sondas. ¿Sí? Estas sondas pueden ser solo puestas por el procedimiento y ya, o se pueden dejar un poco de manera temporal. Pero esto puede ocasionar recidivas, ¿sí? Entonces, pues no es tan de primera línea este procedimiento, ¿sí? Se prefiere hacer una meatoplastia. Que la meatoplastia lo que se busca es que el urólogo haga un pequeño corte en el meato urinario para agrandar la abertura. Luego se amarran con puntos o se soluciona. Bueno, esto en sí no son... Ahora, esto que sigue, pues son alteraciones en la morfología del pene. Se presentan varias, pero pues quise poner solo como las más importantes, que a veces las escuchamos y que no tenemos como mucha información de ellas. El pene enterrado. El pene enterrado es una patología que se presenta porque el pene, o sea, todo lo que es el falo, se encuentra enterrado, ¿sí? Camuflado por un panículo adiposo en el área suprapúbica y a nivel también escrotal. Entonces, en los niños se puede ver de manera congénita a la inestabilidad de la fascia del músculo dartos. El músculo dartos está acá en lo que es el escroto, y pues si esto se presenta una estabilidad, va a aumentar el tejido adiposo en esta zona y va a tapar lo que es el falo, ¿sí? Esto va a ocasionar infecciones urinarias a repetición, inclusive también retención urinaria. El tratamiento es quirúrgico. Se trata de extraer la grasa que sobra, ¿sí? La grasa sobrante. Esto en el examen físico nosotros lo podemos palpar, ¿sí? Y vamos a encontrar que el falo está presente, solo que está camuflado. A diferencia de la siguiente patología, que es el micropene. Que lo que pasa en el micropene es que tiene un desarrollo fisiológico normal, pero en este va a ser muy pequeño. Este pene va a presentar 2.5 desviaciones estándar por debajo de lo normal. ¿Y esto a qué hace énfasis? A que hay una tabla en la que, dependiendo de la edad, nos van a decir un rango específico de tamaño. Acá se pone que en el adulto el rango de tamaño que debería tener es de 13.3, más o menos 1.6 de desviación estándar, ¿sí? Pero acá nos ponen también las medidas con el menos 2.5 centímetros, que nos daría la respuesta de qué tamaño podría tener un micropene. Entonces acá nos dice que sería 9.3. En alguna literatura leí que se asocian el nombre de micropene a los penes erectos que tengan un tamaño menor a 7 centímetros, ¿sí? De resto, pues ya se consideran como penes pequeños, pero no micropenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se presentan? Con cuerpos cavernosos hipoplásicos, con un escroto disminuido, con testículos pequeños y pues hasta el descenso de los testículos pudo haberse alterado al momento de nacer. ¿Esto cómo se presenta? Esa es la fisiopatología rápida de un micropene. Entonces, los testículos originan testosterona. Esta testosterona va a hacer que haya diferenciación de esos genitales externos en la semana 12, pero esta testosterona tiene influencia también y está estimulada por lo que es la gonadotropina coriónica materna.
Luego de que se da esa diferenciación de genitales, en los trimestres segundo y tercero empiezan a crecer, ¿sí? Y esto está influenciado por los andrógenos fetales. Pero estos andrógenos fetales también están involucrados, también están influenciados por lo que es la hormona luteinizante. Entonces, cuando hay alteraciones en las hormonas gonadotrópicas, como lo son la hormona luteinizante o la hormona gonadotropina coriónica humana, esto generalmente se presenta en la semana 14, esto va a dar origen a los micropenes, ¿sí? Hay alteraciones en las hormonas gonadotropínicas, pero si solo hay alteración en la producción, en ejemplo de testosterona, esto va a ocasionar penes pequeños y hipospadias. Las causas de que se presente la deficiencia de las hormonas gonadotropínicas se deben a hipogonadismo hipogonadotrófico, que es la principal causa. Las otras son como más desconocidas o más cromosómicas. ¿Qué dicen que nosotros debemos de hacer cuando tenemos un recién nacido así? Entonces nosotros tenemos que enviar un cariotipo para descartar cualquier proceso cromosómico, ¿sí? O estudios endocrinológicos. Estudios endocrinológicos que nos permitan valorar los niveles hormonales. Por ejemplo, el niño tiene disminución en niveles de testosterona, entonces aplicándole la hormona puede que tengamos resultados más favorables a posteriori en la adultez del niño. Bueno, seguimos con la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es una enfermedad rara, ¿sí? Rara, pero que se puede presentar. Y nosotros como médico general debemos de saberla, ¿sí? Esta es una deformidad que se va a presentar en el pene debido a una placa fibrótica que se presenta en la túnica albuginea. La túnica albuginea es una túnica que recubre lo que es acá todo el glande. Y esto pues ocasiona una restricción en la expansión, o sea, cuando el pene quiere estar erecto. Esto se presenta como una curvatura, como una incisura o como una deformidad en reloj de arena. ¿Cómo así una deformidad en reloj de arena? Este es el pene, digamos acá esta placa fibrótica empieza a jalarlo y esto ocasiona que acá quede la cabeza del pene y luego acá quede el cuerpo del pene, como si fuera un 8, ¿sí? Esto se puede palpar cuando la placa fibrótica se inicia y es muy dolorosa, ¿sí? En la erección cuando está empezando también. Bueno, entonces las etiologías plantean muchas, ¿sí? Plantean muchas raras que la verdad aún no me quedan muy claras, ¿sí? Estas etiologías, pero traté como de entenderlas un poco. Dice que pues la principal etiología son los traumas, por ejemplo, cuando el paciente está teniendo relaciones sexuales o algo, entonces va a generar traumas en la zona y que esto va a generar a posteriori cicatrización y después la formación de la placa. A deficiencia de vitamina E, esto lo asocian a que pues, la vitamina E es un antioxidante que nos ayuda en procesos de inflamación y en procesos de eliminación de radicales libres. Entonces, pues si no está, entonces esto pues, nos va a ocasionar que se den muchos procesos así como inflamatorios. El uso de betabloqueadores, ese nos lo asocian a que pues, los betabloqueantes van a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo efectivo en la zona, pues esto posiblemente llevaría a la formación también de la placa, a altos niveles de serotonina, lo cual nos dicen que las serotoninas son ayudan como mediadores de factores de transformante beta o también como inductor de procesos inflamatorios cuando está en exceso. Y pues también a otras patologías como la contractura del buitre y neoplasia plantar, que son procesos más que todo fibróticos, ¿sí? La epidemiología afecta al 0,3 o al 0,4% de hombres, pero en personas mayores de 70 años la incidencia es de 6,5%. Entonces, sí se puede presentar y sí tenemos que saberla. La fisiopatología, entonces acá como les decía, hay un trauma en el pene, hay pequeños microtraumas vasculares y estrés mecánico. Esto va a ocasionar que en la túnica albuginea hayan sangrados o hayan desintegración de esta lámina, que pues es toda la túnica, y esto sumado a que haya una predisposición a la enfermedad, o sea, que no haya una respuesta reparatoria. Esto es, bueno, recapitulo. Los sangrados más la desintegración laminar, ¿sí? Sumado a que haya una predisposición a la enfermedad, que pues está en que haya una respuesta aberrante y exagerada a los traumas, esto va a ocasionar que se dé la formación de la placa o que se inicie esa formación. Y esto va a empezar por el secuestro de fibrina y de células inflamatorias.
¿Esto a qué va a llevar? A que empiecen a haber citoquinas, a que hayan factores de crecimiento, a que haya formación de proteínas de matriz y que inhiban las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas pues son proteínas que van a ayudar a descomponer todo el colágeno que se empieza a formar en estos procesos exagerados, ¿sí? Esta inflamación prolongada y pues y más la matriz de colágeno excesiva es lo que lleva a la pérdida de la elasticidad de la túnica albuginea y a ese proceso fibrótico tan marcado que se da, ¿sí? Los factores inmunes involucrados, pues parece que sí, pero pues aún no se sabe bien. Se dice que se han encontrado niveles elevados de anticuerpos antielastina y que esto también podría ser un causante. Síntomas, entonces estos se caracterizan por una triada temprana y una triada tardía. La temprana se caracteriza por un nódulo o la placa palpable, unas erecciones dolorosas y una deformidad durante la erección. En la triada tardía ya se da lo que es una placa dura, se empieza a poner más estable esta deformidad y se da disfunción eréctil, que es como lo que más preocupa o alerta a los pacientes también. Perdón. Estas placas tienen más que todo ubicación dorsal y se estabilizan aproximadamente al sexto mes. La evaluación es una evaluación clínica. En el examen físico vamos a ver la placa y si somos si nos gusta profundizar un poco más, se podría hacer ecografías en donde podríamos determinar el número y localización de las placas y componentes de la calcificación. En cuanto al tratamiento, el tratamiento depende de la fase en que se encuentre, ¿sí? Si es una fase aguda o una fase crónica. Entonces, si es una fase aguda, entonces la terapia recomendada es traccionar el pene, ¿sí? Esto nos ayuda en la longitud y nos minimiza la extensión de esa curvatura. Como opcional tenemos terapias médicas y de inyección, que serían más las intralesionales, y no se recomienda la cirugía en esta fase porque pues aún no está estable la placa y si lo hacemos de manera temprana puede que después tenga recurrencia. En la fase crónica se recomienda una espera vigilante, se recomiendan también tratamientos intralesionales, terapias de tracción como coayudantes y cirugías. Hay que tener en cuenta también que esta enfermedad, en 13% de los casos, estas placas se resuelven solamente. O sea, es como que nuestro sistema inmune ataca también esa placa y como que nos libera de ella, ¿sí? Pero pues si persiste y si se vuelve crónica, entonces ya tendríamos que empezar a tratarla. La terapia intralesional nos plantean dos, nos dicen que con la colagenasa intralesional, que es una colagenasa de Clostridium histolyticum, o sea, que se sacó de otro microorganismo. Esta es inyectada a la zona. Esta es el único medicamento aprobado por la FDA. Y esta pues se inyecta en la zona y esta ayuda mucho en las curvaturas severas y en los nódulos que son muy palpables. Perdón un segundo. Aló, chicos, perdón, ¿me escuchan? Sí. Listo, perdón. Entonces continúo. Bueno, ya, entonces venía hablando de la terapia intralesional. También podemos usar lo que son los bloqueadores de los canales de calcio. Dentro de estos está el verapamilo. Lo usamos también de manera intralesional y esto nos ayuda a aumentar los niveles de colagenasas, a disminuir lo que es la fibronectina y también el colágeno que se está formando y nos ayuda a también bloquear un poco la expresión de las citoquinas. Acá está la dosis para que pues la revisen. Y los principales efectos adversos que tienen esta terapia intralesional es el dolor y la equimosis. Entonces, antes de estos procesos intralesionales, utilizan como anestésicos locales. La terapia de tracción, en esta se trata de estirar el pene con un dispositivo mecánico. Esta nos ayuda mucho para mejorar la longitud y la curvatura y que la deformidad no vaya a ser tan marcada, tan acentuada.
Como lo dije, estas se usan como en la fase aguda para que pues la placa no vaya a deformar el pene, pero también se puede usar para fases crónicas después de una cirugía o como coayudante de la terapia que se esté presentando en esta fase. Y el tratamiento quirúrgico, primero tiene que estar guiado por una ecografía Doppler, ¿sí? En la cual pues se mire como el estado vascular. Y pues hay dos técnicas, una que es de plicatura y otra que es de reparación con injerto. Entonces, esto ya es meramente del urólogo y él es el que pues tiene que hacer estos procedimientos. Bueno, una de las patologías más conocidas y que más tenemos que saber es el varicocele. El varicocele es una dilatación de las venas espermáticas que se da por un reflujo venoso y por un daño valvular en el testículo, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene? En la población general del 10 al 15%, o sea, se presenta mucho. Y de acá, ¿qué es importante? Que el 35% de hombres infértiles pueden tener varicocele, ¿sí? O puede ser uno de los causantes. También es importante aquí que el varicocele de predominio izquierdo tiene una incidencia del 70-75%, ¿sí? En algunos lados leía también que hasta el 90% eran izquierdos. Derecho solo el 15-20% y bilaterales del 10%. Los conceptos anatómicos son importantes para poder entender el predominio de este varicocele del lado izquierdo. Entonces, esta es la vena cava inferior. Esta rojita que está acá, pues es la arteria vena cava inferior. Bueno, la aorta abdominal. Es que lo que tenía el nombre era esta horquillita. Bueno, arteria mesentérica, arteria vena cava inferior y la arteria, pues la aorta abdominal. Esta es la vena espermática, que es como la principal que da es la principal que da el proceso, bueno, el proceso de drenaje venoso en todos los testículos. Esta vena espermática bueno, se va a conectar a la vena renal izquierda, ¿sí? Esto lo hace de una manera perpendicular. Y la vena espermática derecha lo hace directamente a la vena cava inferior. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la vena espermática se conecta a la vena renal izquierda, se pueden presentar procesos acá de reflujo turbulento, ¿sí? Y esto, a posteriori, sumado a otras condiciones que ya les voy a decir, generan ectasias, generan aumento de la presión y aumento del reflujo, y esto va a ocasionar que las valvas se dañen, las válvulas que tienen las venas se dañen y que se empiecen a congestionar todas estas venas, ¿sí? En la parte venosa del testículo también se va a dar por lo que son la vena cremastérica, la vena del ducto deferente y pues las venas testiculares o también llamadas espermáticas. Todas estas van a confluir en lo que es el plexo pampiniforme, que van a estar pues dentro del cordón espermático, ¿sí? La etiología del varicocele es multifactorial, lo asocian a muchas causas, pero nos plantean las siguientes como las principales a tener en cuenta. Un reflujo venoso y un daño valvular. Este reflujo venoso, como ya lo decía, se da acá por la ubicación de la vena espermática izquierda, que es de manera perpendicular a la vena izquierda, a la vena renal izquierda, y esto genera, como les dije, aumento en el reflujo, aumento en la estasis y aumento en la presión, y esto pues genera flujo turbulento. También pues, se puede ver un fenómeno de nutcracker que es ocasionado por un pinzamiento que produce esta arteria, la arteria mesentérica superior, y pues esto va a ocasionar que se aumente la presión y que pues, o sea, toda esta zona haya mucho flujo turbulento y haya mucho reflujo. También no ha tenido asociación genética y también se puede asociar a masas retroperitoneales como lo son sarcomas, linfomas o tumores renales que pues alteran el flujo venoso. Efectos del varicocele. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el varicocele? Es que a futuro el varicocele va a ocasionar disfunción testicular, o sea, va a ocasionar infertilidad en el hombre. Esto se debe a varios orígenes. Uno, lo plantean que puede verse a la hipertermia. La hipertermia se plantea
porque pues los testículos tienen que mantener una temperatura de 33 a 34 grados centígrados, ¿sí? Para poder hacer el proceso de espermatogénesis. Y pues siempre tiene que mantener esa temperatura. Entonces siempre se hacen pues procesos de enfriamiento. Uno pues se debe al escroto y otro se da como un intercambio calórico que se da entre pues el plexo pampiniforme y lo que es la circulación arterial. Cuando pues hay una congestión, una ectasia de ese plexo pampiniforme o plexo venoso, se va a generar un aumento en la temperatura de ese testículo y eso pues disminuye la oxigenación y el riesgo sanguíneo de la zona. Los metabolitos renales y adrenales, esto es muy importante, tanto para la etiología como para también la causa de infertilidad, porque aquí, como les dije, la vena espermática izquierda se conecta de manera perpendicular a lo que es la vena renal izquierda. Y aquí también se conecta lo que es la vena adrenal o la vena central de lo que son las glándulas, ¿sí? Suprarrenales. Entonces todo esto y con un flujo aumentado, con una presión aumentada, puede ocasionar que hayan metabolitos tóxicos que se vengan por la vena espermática izquierda, que dañe las válvulas y que después ingresen a los testículos y le ocasionen pues infertilidad secundaria. ¿Por qué? Porque alteran la espermatogénesis y alteran el metabolismo testicular. Otra de las causas es la hipoxia. La hipoxia la asocian a aumento en la presión de esa circulación intratesticular y un estrés oxidativo que se debe a aumento de radicales de superóxido y a disminución de antioxidantes en el testículo por la misma congestión que se está presentando y por el mismo flujo turbulento. Y el origen inmunológico nos plantean de que se han encontrado anticuerpos en el semen de pacientes infértiles que han presentado varicoceles, ¿sí? Pero que no se ha encontrado como en sí esa asociación. La clínica del varicocele, pues es una clínica vaga, una clínica crónica, ¿sí? Es como que va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Pero si estamos ante una clínica que es de novo, o sea, que aparece súper rápido y que empieza a evolucionar súper rápido, esto nos tiene que hacer sospechar de procesos tumorales abdominales que están ocasionando obstrucción de este flujo venoso y pueden ocasionar esta sintomatología tan acentuada, ¿sí? Entonces, esto es una pista clínica importante a tener en cuenta. La presentación de este cuadro se da al inicio de la adolescencia y al final de los adultos jóvenes, pero también se han encontrado casos en niños, en ancianos, ¿sí? La sintomatología asintomática, casi no se presentan síntomas, pero se pueden presentar en algunos casos sensación de peso, de alargamiento del escroto, de pesantez, y cuando hay dolor, este se puede asociar a esfuerzo físico o a las relaciones sexuales de pronto muy bruscas o que le lastimaron la zona. En el examen físico debe ser en un lugar cálido porque pues como ya les he venido diciendo, en los testículos hay músculos como el dartos, como el cremaster, y si estos están en un lugar frío se van a contraer y pues esto va a hacer que no se pueda palpar bien las estructuras que allí tenemos. La posición debe ser de una posición de pie. Dicen que deberíamos decirle al paciente que se ponga que se suba en las escaleritas que tenemos en los consultorios para poder hacer una buena visualización de la zona. Se inspecciona los genitales bien, se buscan masas, irregularidades del trayecto del cordón espermático, se busca la palpación, en la palpación se palpan los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes y pues propiamente el cordón espermático. Se mira la consistencia, tamaño y también se debe se debe pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva y nuestros dedos deben permanecer dentro del cordón espermático, ¿sí? Acá como esta imagen lo representa. Se hace con estos 3 dedos generalmente y se deben de mantener ahí. Cuando el paciente hace maniobra de Valsalva, vamos a ver cómo aumenta la presión en esta zona y cómo se vuelven más fructuosas las venas. Este cuadrito me pareció súper interesante que hace un diagnóstico diferencial de las masas escrotales, ¿sí? Indoloras. Cuando hablamos de un varicocele, a la transiluminación nos aparecería opaca y a la palpación encontraríamos aquí saco de gusanos, que sería retrotesticular, por la
la misma tortuosidad de las venas. Si hacemos un diagnóstico de un tumor testicular, la transiluminación también puede ser opaca y en la palpación vamos a encontrar una masa ahí pétrea, una masa dura. Entonces, pues esto nos va a decir, bueno, no es un varicocele o no es un hidrocele. Que un hidrocele lo vamos a encontrar como más translúcido en la transiluminación y como más como una bolsa de líquido, ¿sí? En la clasificación tenemos que, bueno, la clasificación nos la aporta el examen físico, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el examen físico, el paciente tiene clínica de varicocele, pero no la encontramos en la exploración, en el examen físico, y se detecta con la ecografía, entonces decimos que estamos ante un grado 0 o subclínico de la enfermedad. Si estamos ante un grado 1, el varicocele se va a palpar solo con la maniobra de Valsalva que les dije. En un grado 2 va a ser palpable en bipedestación, o sea, solo cuando el paciente está de pie lo podemos observar. Y en el grado 3 va a ser visible a través de la piel escrotal. ¿Sí? O sea, es este que vemos acá, que se ve ahí sobre la piel, ese sería un grado 3. En el grado 3 también hay un descenso del testículo del lado afectado. Al examen físico, bueno, al examen físico también tenemos que agregarle otra cosa. Le pedimos al paciente que después de hacerle todo lo anterior, o sea, que esté de pie, que lo miramos, lo examinamos, lo inspeccionamos, después le pedimos que haga la maniobra de Valsalva, después le vamos a decir que se acueste, ¿sí? Que se ponga en posición de cúbito supino. En esta posición, el grado 3 y el grado 2 deberían desaparecer, o al menos un poco, ¿sí? Si no lo hacen, también podemos sospechar procesos tumorales abdominales por el fenómeno obstructivo venoso que no permite que esa sangre que se está acumulando retorne. Y también nos dicen que debemos medir el tamaño testicular con un orquidómetro, que es este que les muestro acá. ¿Por qué debemos medirla? Porque se ha encontrado que en el 34% de los varicoceles grado 2 y en el 81% de los grado 3 se han presentado atrofias en esos testículos y esto lleva a posteriores infertilidades. Entonces esto es importante. Dentro de la imagenología nos recomiendan que el gol estándar sería la venografía, ¿sí? Porque pues obviamente veríamos las venas, veríamos todo lo que se está presentando y si acá pueden ver se ven como gusanitos, ¿sí? Pero esta venografía es un poco invasiva y pues no se recomienda mucho, ¿sí? Se dice que se recomendaría cuando se vaya a hacer procesos de escleroterapia o embolización o en casos de que ya haya mucha recurrencia. Se recomiendan mejor con otras ayudas diagnósticas como lo pueden ser la ecografía Doppler color, que es esta que vemos acá. En esta pues se puede visualizar lo que es la presencia y la duración del reflujo venoso y también pues los diámetros de estas venas que se encuentran ahí dilatadas. O una termografía, que también es buena porque esta nos ayuda a visualizar el grado de calor y dónde se puede estar presentando este proceso congestivo. Las indicaciones de tratamiento nos dicen que cuando una sintomatología sea muy persistente, nosotros tenemos que pensar en dos cosas. O se está agravando este varicocele o tenemos que pensar en otra patología que esté presentándose. Dentro de otras patologías podemos pensar en hernias escrotales, podemos pensar en procesos inflamatorios, en hidroceles, en quistes, podemos pensar en muchas otras cosas y tenemos que descartarlas, ¿sí? Pero si descartamos eso y la causa si es el varicocele, pues ya es una indicación de tratamiento. La atrofia testicular, como ya lo dije, disminución de esos testículos. Una discrepancia de 2 centímetros cúbicos en el volumen testicular es indicación de tratamiento, que esté ocasionando la infertilidad al paciente, que esté ocasionándole hipoandrogenismo, una andropausa temprana por la disminución de los niveles de testosterona para la edad. O sea, al haber atrofia de este testículo, se ha encontrado que hay disminución de las células de Sertoli. Las células de Sertoli nos ayudan a regular el desarrollo y también la función de las células de Leydig que posteriormente van a dar origen a la testosterona. Entonces, como que se interrumpe todo este proceso y va a ocasionar que se den procesos de andropausa temprana. O también otra indicación de tratamiento sería cuando es subclínico, ¿sí? Cuando hay casos de atrofia testicular, de infertilidad y que no se ven reflejados en la clínica, ¿sí? O sea, el paciente no presenta un varicocele, pero ya está presentando atrofia testicular e infertilidad. Entonces, esto lo asociamos a un varicocele y es mejor tratarlo. El tratamiento
es una varicocelectomía, ¿sí? Es muy similar a lo que se hace, digamos, cuando las venas varices en las piernas, ¿sí? Se hace una safenectomía o se hace un procedimiento así similar. Entonces se localizan las venas que están dilatadas en el anillo inguinal y pues se procede a ligarlas o a seccionarlas, ¿sí? Se hace quirúrgicamente por esclerosis o por embolización. Cuando se hace quirúrgicamente puede ser una cirugía abierta o puede ser laparoscópica o microcirugía. Acá hay diferentes técnicas, Bernardi o Ivanišević o Palomo, esto es dependiendo del lugar de donde se haga la incisión, ¿sí? Al nivel pues, del anillo inguinal. Y procesos de escleroterapia o embolización pues lo hacen los radiólogos intervencionistas, esto lo hacen con fluoroscopia, pero estos tienen muchos más riesgos. Obviamente tienen más riesgos porque puede haber trombosis del plexo pampiniforme, alergia al medio de contraste, una perforación vascular, entonces se usa mejor como estos, los procesos quirúrgicos. El seguimiento se debe enfocar en las causas que se estaban presentando o en las consecuencias de la cirugía. El dolor. Si el dolor persiste, pues podemos pensar que puede ser debido a un proceso escrotal residual o puede deberse a una lesión nerviosa o puede ser otro origen. Entonces allí tenemos que mirar qué otro origen nos puede ocasionar esta sintomatología. Atrofia testicular, tenemos que mirarla, como ya lo dije, en el varicocele se presenta atrofia testicular, entonces podemos ver en el seguimiento, que puede ser al año, podemos determinar si ha crecido un poco ese testículo. Lo grave acá es que a mayor evolución, menor crecimiento del testículo. Entonces, por ende, tenemos que estar muy atentos con estos pacientes. La fertilidad, en el 60-80% de los casos mejora, ¿sí? O sea, mejora la calidad del semen. Y pues se han encontrado embarazos hasta el 20 al 60%. El hipoandrogenismo también nos va a mejorar. Se ha encontrado que después de esta cirugía van a aumentar los niveles de testosterona y esto nos ayuda a desaparecer los síntomas de andropausia temprana que se pudieron haber presentado, como son, digamos, bochornos de calor, falta de deseo sexual o osteoporosis temprana, bueno, todos los síntomas que se pudieron haber presentado. En los casos que se presenten hidrocele, es una complicación muy frecuente después de una varicocelectomía. Esta se puede presentar de manera inmediata o se puede presentar a los 5 años o al tiempo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar pendientes. Y este hidrocele se presenta o se va a dar dependiendo de los vasos linfáticos que se hayan quedado, ¿sí? O sea, que hayan quedado para poder como absorber todo el líquido que se pueda generar. Entonces, recordar que pues hay aproximadamente 3, 4 linfáticos por cada vena. Recurrencia. La recurrencia del varicocele se puede presentar, ¿sí? En un periodo de hasta 5 años. Pero esto depende del número de colaterales que hayan quedado, que no hayan sido ligadas, o de la persistencia de este varicocele, ¿sí? O que se pueda dar de manera contralateral, o que la persona tenga predisposición a hacer estas tortuosidades venosas. O sea, dependiendo de todo esto se puede generar. Bueno, el hidrocele. El hidrocele es una acumulación excesiva de líquido entre las capas parietales y viscerales de lo que es la túnica vaginal. Entonces, esto es un testículo normal y esto es un testículo con hidrocele. Y pues esta sería la imagen real. La fisiopatología se debe pues a la ubicación de esta capa, ¿sí? Dijimos que el hidrocele se ocasiona por acumulación de esta capa que está acá, que es la túnica vaginal. Lo que es el escroto, pues está formado primero por la piel del escroto, ¿sí? Después por el músculo dartus, después por una túnica celulosa, después por una túnica muscular del músculo cremaster, después por otra túnica, por varias túnicas, ¿sí? Pero la que llega, o sea, la última, que pues está muy cerca de lo que es el testículo, es la túnica vaginal, y pues una parte que es parietal y una parte que es visceral. La fisiopatología está dada por un desequilibrio entre la producción y la reabsorción de líquido, ¿sí? Y esto pues va a generar la acumulación de este fluido. La túnica vaginal procede del peritoneo, ¿sí? Esa procede del peritoneo, sino que pues cuando ya el niño nace, esta se cierra completamente y el conducto que por acá está, el conducto peritoneo vaginal, se cierra, ¿sí? Entonces, cuando hay infecciones y cuando hay traumas o cuando hay procesos por el estilo, se presenta aumento en la producción de líquido de esta zona y la absorción
no se conoce por qué, de manera idiopática empieza a disminuir. Entonces esto va a ser acumulación de líquido. Las causas, la primera son eventos traumáticos, ¿sí? El testículo, la pelvis o esta zona perineal. Otra, pues los tumores testiculares, las infecciones agudas y crónicas pueden deberse. Como otra causa pueden estar las dificultades en el retorno venoso o linfático, ¿sí? A lo largo del cordón espermático. Allí podemos encontrar hernias, podemos encontrar masas y podemos encontrar esto que nos dijo la profe Julia, filariasis linfática, que también puede ocasionar obstrucciones. Como otra causa pueden deberse a la disminución en la reabsorción idiopática en pacientes mayores de 50 años. Y en lactantes se puede presentar algo que se llama hidrocele comunicante, que es el cierre tardío del conducto peritoneo vaginal. Esto va a ocasionar una manifestación común que se denomina variación circadiana diaria. ¿Qué es esto? Que el niño, cuando termina el día, en la noche, se va pues, a ocasionar acá se va a observar mucho el hidrocele, se va a observar la acumulación de líquido, pero cuando amanece el niño va a tener disminución de este hidrocele. ¿A qué se debe esto? A que por retorno venoso, el líquido que está acá pasa al peritoneo y pues se va como a camuflar ese hidrocele que se presenta. Esto se puede presentar en el 6% de niños prematuros, entonces tampoco es como tan descabellado pensarlo. El diagnóstico se hace clínico, se hace determinando líquido con antiodinamia quística escrotal indolora, y pues también se puede hacer con una transiluminación. Entonces le ponemos una linterna en el testículo y se ve de esta manera como está acá. Si esa palpación no es suficiente y decimos no, queremos descartar otra cosa, hacemos una ecografía. Esta nos va a aclarar el diagnóstico, pero pues ya lo tenemos como pensado y ya lo tenemos como un poco definido, ¿sí? Pero tenemos que pensar en esto también. El 10% de los tumores testiculares presentan hidroceles reactivos. Entonces, con una ecografía podríamos descartar esto que puede ser tan grave. Y pues en la ecografía podemos ver una área anecoica con un patrón homogéneo y con bordes definidos. Entonces acá sería el testículo y todo esto que lo rodea sería el líquido que ocasionaría el hidrocele. El tratamiento en hidroceles pequeños no meritan tanto tratamiento porque de alguna u otra manera los vasos linfáticos o venosos en algún momento harán como la reabsorción de este líquido. Pero si ya están muy tumefactos, ya están muy grandes y empiezan a presentar dolor o dificultad sexual en adultos, entonces se tratan, ¿sí? Pero en pacientes que son sintomáticos, que tienen mayores comorbilidades, no se prefiere hacer los procesos quirúrgicos, se prefiere se prefiere mejor hacer drenajes, ¿sí? Por punciones o sustancias esclerosantes. Pero esto pues es más riesgoso para infecciones, hematomas y para recidivas. Entonces, cuando es un adulto, pues se hace una incisión por vía inguinal o escrotal, se reseca, o sea, se saca esta túnica vaginal total, o si se hace, o si se quiere dejar, se puede también hacer parcialmente, pero se invierte el restante para que pues no vaya a producir líquido hacia el contenido testicular y para que pues disminuya las recidivas. Y cuando es un lactante, pues se observa durante el primer año de vida. Y esto es muy importante. Si está acompañada de hernias inguinales, se tratan de una, ¿sí? Se tratan de una para no presentar después complicaciones. Y pues se busca el conducto peritoneo vaginal, se cierra y se liga al anillo inguinal profundo. Y ya para finalizar tenemos los quistes del epidídimo, llamados también espermatoceles. Esto pues se da por una colección de espermatozoides muertos, ¿sí? Que empiezan a obstruir en la red de testis, en los conductillos deferentes o en el epidídimo, y esto empieza a degenerar el epidídimo, lo empieza a dañar. Entonces empieza a haber formación o reemplazo por bolsas de quistes. Y desconocida en niños, obviamente, porque pues los niños no han empezado con su proceso de espermatogénesis, entonces pues no va a tener espermatozoides que se acumulen o que estén muertos y que obstruyan. El diagnóstico se va a palpar una masa quística sobre el epidídimo, pueden ser asintomáticos, móviles, también pueden transiluminar, y pues esto tiene mucho temor oncológico, porque digamos el paciente se siente como una pepita, se siente como una masita, y esto se empieza a tocar los testículos, y esto ocasiona que lleve a dolor, y el dolor ocasiona que lleve a miedo, y esto lo va a volver un pánico total. Entonces esto se puede hacer la confirmación con una ecografía escrotal.
Acá podemos ver el epididimo y el quiste que está dentro de él, ¿sí? Y acá el testículo. El tratamiento, pues tranquilizar al paciente. En menores de 1 centímetro se le dice que no es recomendable un tratamiento, se le dice como que no es tan grave, pero en grandes, en dolorosos y que presenten molestias se hace un tratamiento quirúrgico. ¿Qué se hace? Se estirpa. Entonces se estirpa mediante una incisión escrotal, se trata de preservar el epididimo, pero si no se puede porque hay una degeneración de este mismo, entonces se hace una epididectomía parcial o total, ¿sí? Que esto ya se vuelve inevitable y toca hacerlo. Estos volúmenes, cuando esos quistes son grandes, pueden semejar hidroceles o pueden semejar masas testiculares, entonces por eso es importante hacer como diagnósticos diferenciales. Y ya muchachos, eso era todo. Eso era todo, muchachos. Entonces, pues, quedo pendiente de las preguntas o lo que quieran agregar o decir. Bueno, ya leí aquí que Mariana decía que a qué edad es recomendable hacer la circuncisión. La circuncisión se recomienda hacerse, ¿sí? En niños que tengan un proceso fimótico muy acentuado. Y también la fimosis, también como ya lo dije, es una causa de cáncer de pene o es un factor de riesgo de cáncer de pene a futuro. Entonces se debería de hacer. ¿Qué plantean la bibliografía o lo que leí? Que se debe observar, ¿sí? La fimosis fisiológica hasta los 3 a los 4 años. Se debe mirar al niño, se debe ir analizando la situación. Y si de 3 a los 4 años vemos que esa fimosis está completamente marcada, que se está ocasionando infecciones, que le está ocasionando cualquier otra cosa, se debe de hacer ahí el tratamiento, ¿sí? Inmediatamente. Pero si el proceso fimótico le da más complicaciones antes de los 3 o 4 años, también se puede tratar ahí. Entonces no plantean como una edad específica, sino que sí se recomienda hacerse. Pues, José, la otra pregunta que usted dice que si se puede esperar, ¿sí? Para hasta los 3 años para que mejore un hidrocele comunicante, pues eso depende, ¿sí? Eso depende de la sintomatología que esté presentando en el niño. Estos hidroceles solo van a mejorar con el cierre del conducto, como ya lo dije. Si no se cierra este conducto, va a seguir existiendo. Entonces, sí se puede como esperar un poco, ver que el niño, a ver cómo evoluciona, pero si al cabo de, no sé, de 1 año, 2 años, el niño ya presenta mucha sintomatología, se puede hacer el cierre. Se puede hacer el cierre, se hace con cuidado y va a solucionar el problema. Bueno, dentro de lo que leí, la parafimosis es una complicación de lo que es el proceso fimótico. Porque lo que lleva esta parafimosis es el mismo estrechez que presenta ese prepucio. Entonces, si presenta estrechez y se hace una retroacción brusca, esto va a generar parafimosis. Pero si no hay estrechez, pues el prepucio va a bajar fácilmente sobre el glande y no va a haber procesos parafimóticos. Creo que ya resolví las preguntas que están en el chat. ¿Alguien más tiene preguntas o algo así?